Hola, buenos días, mi nombre es Iván Eusebio Busto Zapata, soy fisioterapeuta y quiero que hagamos un repaso de los huesos del cráneo y diferentes estructuras que vemos en ellos. Lo primero que quiero que identifiquemos es esta hermosísima estructura. El cráneo en sí mismo es una estructura que se comporta óseamente como un elemento anisotrópico, es decir, está configurado para que diferentes cargas sean asumidas en ellos y puedan absorber y proteger los elementos que se encuentran en la cara interna. De esta manera se pueden identificar dos grandes segmentos: la porción neurocraniana, que es lo que corresponde a la bóveda propiamente, y la porción del viscerocráneo, que corresponde básicamente a la cara y a las vísceras relacionadas con el sistema respiratorio, digestivo y los órganos especializados. Una forma muy agradable de identificar al cráneo es a través de sus vistas, siendo la parte superior y posterior la menos rugosa y teniendo la mayor cantidad de accidentes en la cara anterior y lateral. El hueso en sí mismo, el cráneo en sí mismo, está conformado por 22 huesos individuales, sin contar los huesecillos del cráneo y teniendo en cuenta el maxilar como uno solo. Si nos dirigimos de superior a inferior, nos encontraremos al frontal, dos parietales, dos temporales en las caras laterales y un hueso occipital en la parte posterior. Internamente está distribuido el esfenoides de lado a lado y profundamente a una estructura que llama silla turca. Anterior a ella vamos a encontrar el etmoides debajo de la crista galli. Ya identificaremos elementos individuales. En la cara anterior del viscerocráneo se pueden identificar los huesos nasales, el maxilar, el hueso lacrimal. Al fondo vemos nuevamente una porción del etmoides, aunque pertenece al neurocráneo. Encontramos al hueso cigomático. En la cara inferior, escindiendo la mandíbula, nos vamos a encontrar a los huesos palatinos. En la cara interna de la fosa nasal nos encontramos a los huesos de los cornetes nasales inferiores, que son independientes de los otros cornetes, y al hueso vomer, que conforma junto con el etmoides el resto del tabique nasal. En la parte inferior del cráneo se articula la mandíbula, que aunque también está adherida a través de una sínfisis en dos núcleos de crecimientos diferentes, se va a considerar anatómica y funcionalmente como un solo hueso. Hay diferentes accidentes anatómicos. Los vamos a identificar en el cráneo a través de una configuración única de su configuración de la bóveda. Los huesos están unidos, articulados a través de lo que se denomina una articulación esquindilética o una sutura. En vista superior, entre el hueso frontal y los huesos parietales se encuentra la sutura coronal. Entre ambos parietales se encuentra la sutura interparietal o sutura sagital. Donde ellos confluyen existe un punto craniométrico que se denomina bregma. En los infantes coincide con la fontanela bregmática o fontanela anterior. Si seguimos descendiendo, en vista anterior, podemos identificar otras estructuras. Los túberes frontales, más evidentes en los cráneos masculinos, y justo inferior a ellos los arcos supraorbitarios. En cada arco supraorbitario existe el agujero supraorbitario o, cuando no está perforado, la escotadura supraorbitaria. En el extremo lateral del arco se encuentra la apófisis cigomática del hueso frontal, con quien conforma, junto con otros huesos, el borde superior de la órbita. Entre ambos arcos se encuentra la porción denominada glabela, el entrecejo que corresponde al punto craniométrico en vida. En la glabela se encuentra una sutura que se llama la sutura metópica. Es inconstante, no todos la tienen, y corresponde a la fusión de los dos núcleos de crecimiento de los huesos frontales. Inferior a la glabela y a la sutura metópica se encuentran los huesos nasales. La unión entre los nasales y el frontal se llama la sutura frontonasal, y entre los dos nasales se encuentra la sutura internasal. Donde confluyen ellas dos, se configura otro punto craniométrico que se denomina nación. Volvamos a la órbita y nos encontramos una cavidad que está compuesta por diferentes huesos. El techo, como lo habíamos mencionado, pertenece al frontal.
La cara lateral pertenece principalmente al cigomático, la cara medial corresponde al hueso lacrimal y al etmoides, y en el fondo nos encontramos al esfenoides. El piso está configurado principalmente por el maxilar y una porción del cigomático. Inferior a la órbita me encuentro con el agujero infraorbitario. Más adelante consideraremos las perforaciones específicas de cada hueso. Si seguimos descendiendo me encuentro con el cuerpo del hueso cigomático y las porciones que lo unen a los huesos de la cara, la apófisis frontal del cigomático y la apófisis maxilar del cigomático. Si volvemos a la línea media, me encuentro a la fosa nasal, que tiene unos pliegues en sus paredes laterales que vamos a denominar cornetes. Los inferiores corresponden a huesos individuales, mientras que los medios y superiores son pliegues que provienen directamente del hueso etmoides. En la base y en la porción más anterior de ambas fosas nasales se encuentra lo que se denomina la espina nasal anterior, coincidente con la sutura intermaxilar, aunque en los adultos se encuentra completamente fusionada. Junto a la espina nasal anterior podemos observar que del maxilar emergen unas prominencias que se denominan las prominencias o tubérculos alveolares, que contienen a los alvéolos. Cada alvéolo corresponde a cada espacio en el que se encuentra ubicado cada diente. Si seguimos descendiendo, me encuentro con la mandíbula, y en la mandíbula encontraremos la sínfisis mentoniana con sus respectivos túberes mentonianos y los agujeros mentonianos. Otras estructuras son visibles en otra cara. Si lo consideramos en vista lateral, me encontraré de superior a inferior y de anterior a posterior la misma sutura coronal, y proveniente desde el frontal me encuentro una zona común de confluencia que se denomina terion. Esta sutura en forma de H es la confluencia entre el hueso frontal, el parietal, el temporal y el esfenoides. En vivo se considera esto el punto craniométrico como la sien, que corresponde específicamente a la zona más frágil del cráneo. La zona de la sien y el terion está marcado por un contorno amplio que se denomina la línea temporal. Por debajo de la línea temporal y hasta el arco cigomático se encuentra la fosa temporal. En esta fosa temporal encontraremos músculos potentes de la masticación. Si seguimos descendiendo, me encontraré con la unión entre el parietal y el temporal, que se denomina la sutura escamosa. Esta sutura tiene una característica particular, y es que, a diferencia de las otras suturas que están completamente superpuestas sus clavijas, esta tiene dos paredes que se superponen parcialmente una sobre otra, a modo de escamas. Si seguimos descendiendo, me encuentro con el arco cigomático que ya habíamos mencionado, compuesto por el cuerpo del cigomático, la apófisis temporal del cigomático, la apófisis cigomática del temporal y parte de la base del cuerpo del temporal. En el temporal también encuentro el conducto auditivo externo. Justo anterior a él, voy a quitar la mandíbula, se encuentra una porción de hueso que se denomina la lámina timpánica y que da continuidad a la fosa mandibular. En esta fosa es donde se articula la mandíbula. De la fosa damos paso a un pequeño contorno que se denomina el cóndilo temporal. Medial al cóndilo e inferior a él se encuentra la apófisis estiloides. Posterior a la apófisis estiloides, posterior al conducto auditivo externo e inferior al temporal se encuentra la protuberancia o apófisis mastoidea. Si seguimos descendiendo hacia la cara lateral del cráneo, me encontraré con la articulación temporomandibular que da paso hacia la mandíbula. En la mandíbula se observa el cóndilo mandibular que articula en la fosa, la escotadura mandibular, la apófisis coronoides y, descendiendo, la rama de la mandíbula. De la rama hacia la parte anterior se encuentra el cuerpo mandibular, y donde ambos confluyen se denomina el ángulo.
Craniométricamente corresponde también a un punto que se denomina el gonion en la parte externa de la cabeza y cara. Descendiendo desde la apófisis coronoides se encuentra la línea oblicua que coincide hacia los agujeros mentonianos. Devolvámonos al temporal y vámonos un poco más posterior y me encontraré con la confluencia entre el temporal, el parietal y el occipital en lo que se denomina el asterion, este punto craniométrico. Inferior al asterion se encuentra la sutura occipitomastoidea y otras estructuras que veremos en otra cara. Lambda corresponde a la confluencia entre las suturas lambdoideas y la sutura sagital. Inferior a lambda, la protuberancia occipital externa que da paso a las líneas nucales superior e inferior respectivamente.